Bueno, ya lo tenemos aquí. Y por sorpresa, porque en Steam creo que ponía que era mañana cuando se activaba este juego. Y he puesto Steam y me ha salido para descargar. Le he dado cuando estaba descargado y se ha puesto en marcha. Pues fantástico. Un día antes de lo que pensaba. Igual estaba equivocado, pero creo que no. A ver, ya le he configurado las opciones. Lo he puesto como siempre, o sea, todo lo máximo que da. Vale, bueno, a ver si tiene más opciones. Sí, ahora tiene más opciones. Espera, me pongo en pequeño. Vídeo. No, no tiene más opciones. Eh, tiene, vale. Todo lo máximo Y no le he puesto el DLSS, ¿eh? Voy a ver cómo rula así. Venga, vamos allá. Buena. Nueva partida. Historia fácil, normal, difícil y muy difícil. Pues al medio, ¿no? Normal. Para los jugadores que deseen disfrutar de una experiencia equilibrada entre la historia y el combate. Vamos a darle aquí. Yo creo, a ver, yo creo que sí, que se estará escuchando bien. No he configurado el audio, pero ahora ya es tarde. Igual se oye demasiado alto el audio del juego o demasiado bajo, no lo sé. Pero con la emoción de ponerlo en marcha, no he configurado el audio de la grabación. Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. I dreamed of clouds. Great long fluffy bastards. Low over the sea. Este suena con nubes. Yo sueño con Yo sueño con jubilarme. Este sueña con nubes. ¿Qué collons te la coso? I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest Esta ocean. que negativa es. Con el yin y el yang, ¿no? A good day to you, my love. And a good day to Qué you lástima que las too. voces no Are we in New estén England? traducidas. Lo traducen al francés. Tócate los cojones. Y no lo traducen al español. Las voces me refiero. Welcome to America. Eso es vergüencita. ¿Cuántos franceses hay en Something's el mundo? bothering you. Por los que hay en Francia y Charles's poco letter. más. What of it? Y que hablemos español, The ghost must be uncommonly medio planeta dangerous, me cague en lo or he hostio. would banish it himself. And we shall charge him double. I'm Pero mira, serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. tendré cuidado, maestro Duarte. De este qué bueno está, tío. ¿Cómo me ha cuidado la voz esto? Your apprentice stands ready to serve. Miel, limón, calentito. Come on, Atea, we need to go. I need to be. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Vida a los vivos, Consider muerte. our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Los mejores desterradores que he conocido. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Voy a quitar mi careto, ¿no? Y así lo veis Many esto and más chulo. tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror.
I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. New Eden, 7 de junio de 1695. 1695. If this is June, I'd hate to see January. I'd want to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. Es escocés. London wasn't much better. Look at it. Un escocés y no Cold as a londinense. bishop's arse. And twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. Bueno, aquí tenemos a la parejita. ¿Manejamos ya o qué? No, todavía no. You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. Vale, ahora sí. L para moverte, usa R para mover la cámara. Pues como en todos los juegos. I think I weary of long, boring sea voyages to grim, faraway lands. I can't remember Oye, the se last mueve time bien, we ¿eh? did something else than Un poco. walk. After this, Uy, uy, hay some alrededor de ella se ve. somewhere warm and safe. The dead don't No sé. linger. No such place. Bueno, o sea, igual es por It's not a la bad lluvia, idea. no lo sé. Have I mentioned how grim this place is? I heard you the first time, but I don't disagree. El tema de... Está chulo. El tema de texturillas y tal. No es la hostia, ¿eh? No es la hostia. Pero está chulo. Da el pego. Tema de sombras que el fuego este hace una mierda de sombra. Bueno, sí que se ve sombra, sí que se ve sombra. Vale. Sí, sí se aprecian. Pulsa L hacia adelante y ya para pasar por encima o por debajo de los obstáculos. Vale. Y arriba tenemos la brújula al estilo Skyrim. Coño, cuánta rata. Aquí esto brilla. I think we can get through here. Sure. ¿Qué he cogido? Let's go Pirita, traipsing through 3 the de rotten pirita he falling cogido. down house. No me gusta que se marque tanto lo que vayas a coger. Looks steady enough. ¡Hostia! Watch out! Ugh. Is it just me, or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with you. Vale, pues tenemos que... Overeager apprentices. A ver, ahora me señala 245 metros por I can allá. break my way through here. Vale, RB para destruir objetos rompibles. Y ahí parece que se puede pasar. Ah, coño, que tenía que pulsarla. Vale. Y aquí... Vale, para bajar y subir es la A siempre. Y para meterte por... Ahora para saltar que me lo diga, ¿no? No me lo dice el tutorial. ¿Cómo salto? Hostia, me he tomado un 2 de 3, me he tomado un brebaje. La X brebaje, vale. Vale, la A para saltar, ¿cuál tenía que ser? La A. Con la A lo haces todo. Y ahora como lucho. RB y RT.
Well, you tried. Vale, y con este esquivo. Vale. Que hay más, tú. ¡Ay, que me he tomado! La manía de la X para disparar. Just a sneaky wanderer. Me You? he tomado Sí. 2 brebajes por la No, cara man. sin hacerme falta. Are these spectres watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? Cuando me acostumbre, yo creo que se siente bien el movimiento, ¿eh? Cuando me acostumbre, mira, se marca mucho por donde puedes pasar, ¿veis? Estas marcas como en todos los juegos. No me gusta que se marque tanto. Pero bueno, esto lo hacen en todos los juegos. Yo, no sé, prefiero que sea más libre. O sea, no está mal, pero prefiero más natural todo, ¿no? Que no esté tan enfocado, ¿no? Que no haga tanto foco en las cosas y que tengas que explorar y descubrir tú, ¿no? Un poco más. Y aquí, ¿por qué he cogido eso? Que era un candado, que era, bueno, he cogido algo, da igual, vamos a seguir el camino. Pero se siente muy bien el movimiento, ¿eh? Muy bien. More wanderers. ¿Dónde está él? Está ahí luchando, ¿qué hago? ¿Bajo? Behind you! Detrás de ti, no hace falta que la ayude, él esto bomba. As easy as falling off a box. ¿Qué haré? ¿Bajaré o qué? Por aquí se puede bajar. Can't tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. No puedo bajar. Whoever, this doesn't bode well. Pero por aquí sí. Tampoco puedo bajar por aquí. Uy, ahí huele. El cadáver huele. Down you go. A ver, ¿qué es esto? Destierro. Atacar con tus armas llena el medidor de destierro. Cuando el medidor de destierro esté lleno, pulsa A para desterrar a tu objetivo. Time to leave for good. Hostia, otra vez me he bebido sin querer la pócima. Oh, coño. ¿Esto qué es? A la saca. Polvo espectral. Esta que tenía cuero, vale. Bueno, pues ya no me quedan pócimas, me las he bebido todas. A ver, me queda té. Poco. ¿A qué me queda poco? Ahora nada. Mantén pulsado RT para infligir un ataque descargado. Call this a fight? Ah, por culo. Que se mueve muy bien, ¿eh? Esto no tengo puesto el medidor de FPS, pero debe de ir a los 120 casi seguro, ¿eh? Mañana lo pondré. That augurs badly esta for noche. the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. Empty docks in a growing settlement. Never a good sign. Are the town selectmen A ver si puedo bloquear algo por aquí. Isn't that what selectmen do? ¡Ay, otra vez! Me iba. Otra vez. No, no puedo romper esto. Iba a tomarme otra pócima. Si hubiese tenido 4, me hubiese When we get to town, we may need to split up to Me cover hubiese the bebido las ground. 4 sin querer. You may count on the most responsible student a banisher could have. We'll see if you remember some of your teaching. If you're up for it. Always.
Estamos en la ciudad de New Eden. A welcoming committee. New Eden. Let's find the inn. Let's A find ver, Charles. supongo que luego tendremos mapa y esas cosas, ¿no? Ahora, a ver, ahora qué hay. Nada. Mira, guardar partida. Voy a guardar partida. Vale, y a ver, mapa y esas... ¡Ah! Sí que tenemos mapa. Vale, de momento vemos muy poco. Joder. Parece que la extensión del mapa es bastante tocha, ¿eh? A ver, ahí para la derecha, bueno, tampoco, no lo sé, ya veremos. Mapa, inventario, todo lo que he cogido. A ver, evolución, de momento nada, por ahora no puedes... Crónicas, estamos aquí, esto será la historia, muy bien. Y casos de presencia, nada. Vale. ¿Qué tenemos que hacer? Reúnete con Charles Davenport en la It'll be posada. good to see Charles and Esther again. Would you a lecture on the Una Sanctity investigación. Has March? llegado a una ubicación, a la ubicación de tu objetivo actual. Te tengo que... Espera. Ve. A pretty No lo he word podido for a leer. set of shackles. Ahora tu brújula I'm sure indica que folk estás here dentro de un just área as de open-minded investigación. as Charles. Busca la taberna. Ah, mira, aquí te dice. Cementerio Docks Inn. Yo busco taberna. Y aquí leer. Posada, muelles y cementerio. Coño. ¿Posada será la taberna? Vamos a ver si la posada es la taberna. This must be the inn. Esto debe ser la posada, pero ¿cuál? ¿Esta? Esto está cerrado. A ver esta personita que me dice. I must take a moment by myself. Vete a la mierda. Excuse me. Great. Sets the tone. Doomsday Ash come. ¿Por qué no, coño no me lo traduce? Supongo que no sería bien pedido o alguna cosa de esas, dirá, ¿no? A ver dónde puñetas está la taberna. 43 metros, lo tengo en la brújula, coño. 25 metros, lo tengo ahí. Buah, mira ahí, lo pone ahí. Posada. Este inglés que tengo yo. Charlie, we're here. Yes. Your prayers are answered. Pero nada. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is cold, your serving woman may La sit. sirvienta puede sentarse mientras hablamos. ¿Qué hijo puta? I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I assume. Keep digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is Thick-Skinned Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility. Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be brusque. Me Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. gustan los juegos con historia. Her point still stands, Fairfax. Sitting here,
doing nothing. We're as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? Somos desterradores. For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. What do you think happened? I could guess, to little use. It is evident, however, that Charles's unexpected death is linked to his investigation of the curse. In the minister's absence, I try, in all humility, to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home, and does not much venture out. Their house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now. And I can tell you that it worsens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. What do you think caused the curse? In my humble opinion, I'll point to the obvious. The Abyss disgorges its spawn upon New Eden, bent on making God's poor creatures suffer. As to the nature of the demon, that's what we're paying you to find out. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes, our contract stands for Charles. All right. For Charles. Thank you. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Vale. Vamos a continuar. Pues esto, me gustan mucho los juegos con historia, con solera, tú. Cerrado. A ver, ¿esto qué es? Real. He robado. Vale. Y no tengo... Oye, se ve bien, ¿eh? O sea, lo que es... No es
la hostia, no es la hostia, pero da el pego, o sea, da el pego en el sentido de que es agradable y cómodo visualmente para jugar. Este no viene conmigo, ¿me voy yo solo o qué? Reúnete con Esther en su casa. Brújula. La brújula indica dirección de distancia hasta su objetivo. Sigue el marcador amarillo hasta encontrarte con Esther. If only we'd been here earlier. I know. But as Charles would say, another day, another soul to save. These people have no idea what they're up against. Antea, Red. Desde luego, estas intros largas que le dan sentido al resto del juego, a la historia, a veces se hacen pesadas, pero otras veces tienen interés y esta me está atrayendo, la verdad. Me está atrayendo bastante. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. Coño, qué lagrimones, ¿eh? We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. We'll take a look around, if that's all right. Bueno, vamos a escudriñar. You stay put. We'll find the way. Pistas e intención. Desbloqueaste tu primera pista. Contiene información importante sobre la persona con la que está relacionada. Puedes consultar estas pistas en cualquier momento en tu menú de casos de presencia. A ver. Casos de presencia. Hostia, esto es como el... Oh, como el tablero del... Investiga el estudio, investiga el dormitorio. A ver. Nueva canción escocesa y ya está. Purcell, could you find nothing better? These days I lack the heart to play. Can't believe you brought your piano forte to New England. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys. Esther, te dejo algo de comida y cerveza. Lamento tu pérdida. Tus vecinos te llevan en el corazón. Un estudio de Chacona en sol menor para cuerdas. Este era
Ensayo musical, coño. ¿No tiene literatura interesante? This is Charles's. It's like he never left. There's more to learn here. Have you received other visitors? Most dare not leave their homes. Although Mr. Bachelor came to see me. That was nice of him. Coño, aquí había para poder inspeccionar. Lo he visto antes. Noviembre de 1694. Ya, cuidado, amor. Mi queridísimo Charles, cuánto me alegro de leer tus palabras. Siempre es un placer tener noticias tuyas y saber que tú y tu querida Esther estáis bien. Me he puesto en contacto con nuestros hermanos de Londres, pero desgraciadamente no hemos podido encontrar nada en nuestros archivos que coincida con la descripción de los sucesos que habéis vivido en New Eden. Sea como sea, la peste y los inviernos interminables son fenómenos quizá demasiado amplios para que podamos señalar la causa exacta. No puedo darte una respuesta mejor. Sea brujería, la presencia de un ícono o algo totalmente distinto, no podemos saberlo. Todo lo que puedo hacer es invitarte a continuar tus investigaciones y a tomar nota de todas tus observaciones. Nuestra hermandad de la Estola de San Pablo tiene tan poca presencia en el Nuevo Mundo que cualquier nueva información será muy valiosa. Cuídate mucho. Muy bien. I didn't know Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. Paquete de carta de Charles, 12 de agosto de 1694. Mi dulce Esther, yo estaba abatido, sin embargo tú estabas allí para apoyarme. Eres un ángel del cielo para ayudarme en mi oscura misión. Eres la luz que me guía a través de la oscuridad de lo invisible. Sin embargo, siento mucho haberte traído a esta tierra torturada. Sabes bien que las cosas no son como deberían ser en New Eden, y lamento tenerte a mi lado. Pues temo por tu vida. Ojalá hubiésemos encontrado un rincón tranquilo en esta tierra donde criar a nuestros hijos. Pero temo una maldición. Creo que deberíamos irnos, o quizá deberías irte tú, mientras yo defiendo nuestro hogar. Piénsalo, porque no puedo soportar la idea de que la oscuridad te aleje de mí. Tu amado para siempre, Charles. Vale, vamos para arriba. Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Faith always was his beacon in the darkness. In people as much as in God. He's a good man. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond Anillos of the de moment now destierro. than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. Ahora. Un precioso rey de un juego de ajedrez protegido por una cúpula de cristal. Vale. That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. Vale, un mapa. A ver, ¿puedo entrar? Espera, vamos a ver primero más pistas. Mira, estas... No me gusta que te marque las que son principales, igual que en los diálogos. Te está marcando cuál es el principal. Eso no me gusta. Lo que digo, me gusta perder más tiempo. Que no me guíen tanto. Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas. Entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Ella viene a mí en sueños. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. O sea, ¿se saben de I'll look memoria? for that reference. ¿Saben de memoria la Biblia o He qué? dropped something. ¿Que te ha caído algo? También es de lo principal.
¿Qué tienen en común todos estos sueños? ¿Son la promesa de una catástrofe o la llegada de una pesadilla? ¿Visiones? ¿Presagios? ¿Hay alguien detrás de todo esto? ¿Quién es el verdadero objetivo y qué ha provocado este estallido de ira? Necesito saber cómo se nos mete en la cabeza. El sueño ya no ofrece descanso y esto no puede seguir así. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this? Teología, música, bueno, es de esperar. Remember when he started to wear these to look wiser and older? He was hiding his hair loss. Vale. A ver, aquí de momento Charles 1 de 2, Esther 1 de 2. 1 de 2, 1 de 2. Caso de presencia. Ah, mira, aquí te pone todo lo que... Pista. A Charles le preocupaba la influencia del espíritu amenazador en los sueños de los colonos. Vale. ¿De dónde vienen las pesadillas? Recuerdo las enseñanzas de mi maestro. Que Dios bendiga sus almas. Bla, bla, bla. Eso es como un coleccionable, ¿no? Broche de plata que llevaba habitualmente Charles, grabado con una característica espada de 3 empuñaduras. Charles always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's moved. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? Oh, you actually listened. I'd always let my mind wander. Mi queridísima hermana, Charles ha muerto. No puedo distinguir la derecha de la izquierda. No puedo decir qué día es o cuánto tiempo hace que mi Charles partió. Mi mundo se ha venido abajo. Nada sucedió como se suponía. No pude asistir al entierro. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo le he fallado a mi querido esposo? No tuve fuerzas para salir de casa y caminar hasta el lugar donde murió Charles, para verle enterrado. Señor, ten piedad de nosotros y guía a nuestros amigos hasta nosotros antes de que sea demasiado tarde. New Eden no durará mucho más sin mi querido esposo para protegerlo. No me quedan palabras, pero pensé que tú, que tanto le querías, deberías saber de su fallecimiento. Todo mi amor, Esther. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her. Esther never got to... I could have made him manifest. Now that we know why he might be back, we should go investigate the cemetery where he was found. Hay que poner aquí. 3 gotas de aceite de lavanda en infusión de manzanilla antes de dormir. Estas las orejas 3 veces al día. Si persiste la inquietud, utiliza melisa. A ver, vamos otra vez a echar un vistazo. El Esther ya está lleno. Pista. Al ver el fantasma de su marido, la afligida viuda Esther de verdad se sintió profundamente angustiada. Agotada por el dolor, Esther no pudo salir de casa para asistir al entierro de su marido. Esther no se despidió adecuadamente de su marido y ahora sufre por ello. Vale. De Charles solo tenemos esto. Vamos a continuar investigando. No podemos subir más. No hay más habitaciones. Solo estas 2.
Me gusta el sonido. No es fuerte, pero las pisadas en la madera. $51. Tengo que ir a otro sitio. Me voy. Are you leaving already? Investiga el cementerio, We me pone need to ahí. investigate the cemetery. Vamos a investigar el What will you cementerio. do for my Charles? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. Bueno, vamos a ver si hay un poco de acción en el cementerio. You be all right? I doubt it. But I'll do my work all the same. We came here to help Charles and help Charles with Charles. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Uy, nos vamos a dividir, más rollito. Be careful. Aye. You too. Para encontrar una ubicación de tu próximo objetivo, abre tu mapa. Investiga el cementerio. ¿Este es el cementerio? Tienda de Talparry, destacar. Zoom, mover, centrar, salir. Vale, me voy al cementerio. A ver si sé moverme bien por el mapa. A ver. Sí. Ahora tendría que ir un poco a la izquierda. Que había ahí alguien con quien hablar. Y aquí también. Lo que ver. Uy, 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 aquí hay A wisp. So close fuegos to patuos. town. Tan cerca del pueblo. Hay que poner aquí. El cementerio está cerrado por orden del gobernador. Pues el gobernador Creden. Where are you leading me? ¿A dónde me llevas? O sea, fuego patuo quiere que le siga. More of you? Nothing in my pockets. Que hay más. No one is safe here. Ya voy a coger esto. Que seguro que me sirve después. Y ahora ya leemos. Most of these people died fighting. Someone didn't want them here. Había más para leer, ¿no? Sí, me había parecido. Bueno, o sea, leyendo unas como si lo hubiese leído todas. O sea, me queda muy poca vida, ¿no? Pero aquí hay algo. Allí brilla algo en el suelo. Coño, es un farolillo. Tócate collons. A ver, ¿puedo hacer algo? Evolución nada. Vale, ya por si acaso. Va, esta es la zona del cementerio.
Y es todo, ¿no? Arriba, abajo, centro y para adentro. Es por todas partes cementerio. Uy, ¿qué me ha pasado? Como desterrador puede sentir lugares u objetos que han sido marcados por fantasmas. Cuando estés cerca de estos elementos, tus anillos de destierro se activan, se iluminan con un aura naranja. Camina por la zona para encontrar la fuente. Vale. I've seen more graves here than I've met settlers. ¿Y por qué no se quita el cartel este? Many dead in more recent years. Aquí ya no está iluminado el anillo, ¿eh? Mira, este es el de Charles. Why didn't you wait for us, old friend? I swear I'll make it up to you. Es la tumba de Charles. Por aquí ya no se puede pasar, ¿no? Sí podría bajar. Vamos a bajar. Y ahora lo luteo todo. Luego no haremos ni caso. Pero bueno. Para algo nos servirá. No puedo saltar. Por aquí no puedo subir. Uy, 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 ya se ilumina. A ver, por aquí. Sigue iluminado el anillo. Ya no quiero bajar. ¿Y eso se puede abrir? No. Everyone buried here died in 1677. A previous epidemic? No me deja saltar. Aquí está el fuego fácil. A memory lingers here. I might be able to reveal it. A ver, lugar del ritual. Rituales. Los desterradores pueden realizar rituales. La naturaleza del lugar determina qué ritual se realizará. Realizar un ritual consume recursos incluso si eliges el ritual incorrecto. Para revelar los recuerdos necesitas realizar el ritual de 1/2 escucha. Escucha. 1 de escucha. Para revelar los recuerdos es necesario realizar el ritual de escucha. What I picked up earlier should suffice. In each stain hides a story. In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place! You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Unveil yourself! Well, since you ask so politely. Who are you? I am everything you've ever feared. Be gone! You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. Se le ha cargado las fantasmas esta. Coño. No has estado el golpe final, ¿eh? Ha lanzado el cuchillito.
Damn it. That thing he faced. What was it? Pista obtenida. Intención obtenida. La Biblia de Charles encontrada a medio enterrar en el lodo del cementerio. Está abierta en Job 7:13-15. Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama tiene más quejas. Entonces me asustas el sueño. Esto es lo que hemos leído antes. Y así mi alma tuvo lo peor, por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que... Este vínculo está impregnado en la esencia del fantasma de Charles. Una vez que Antea realice una resolución, el enlace entre el fantasma y el mundo se romperá para siempre. The tie that binds his ghost. With it, I can make him manifest. Puede ser que se Back to his manifieste. grave, then. De vuelta a su tumba, pues. Vamos a su tumba. Esto es un atajo. A ver. Manifestación forzada, invocar azote. Ha dicho que se manifieste, ¿no? Now is a good time for we old friends to talk. We've come too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. Come on, Charles. Join me now. I know you're here. I know you're here. Bueno, pues es joven y You know me, guapo. Ghost. I only wish to talk. Esther worries. Pensaba que sería un viejo. Antea. Here. At last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend. I made a mistake. And it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. Before you died, you investigated the curse. What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless. That we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antea. But I am a banisher yet. I may still teach you. If I Hostia. allow you, which I do not. Antea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence Me is gusta ese contained. eco que se oye en la voz del But it won't fantasma. stay locked up for long. How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. How does its malevolence manifest? It poisons minds and sickens bodies. It draws specters to it and sours the weather. It delivers nightmares to one's sleep. For a time, screams when it appeared to me. I did not see its true face.
I felt her gaze. My heart froze. The spirit is vengeance pure. The ghost of one. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I knew you. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Goodbye, Charles. Peace on your soul. Remembrance on your... Antea, wait. Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Oh, Lord, please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best. I miss you so. Oh, dear Lord, Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave. ¿Por qué has vuelto? Le dice, debes irte. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves. Parece más mayor ella que él. Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. Save her, my friends. And save yourselves. Save them all. Bueno, se ha ido en paz. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. Antea, she gave him the care he needed. Ya está lloviendo, se le está mojando la ropita. Bueno, My Charles, where do you think he is now? He's... I don't know. I miss the warmth of his hands, his calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. yeah. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace. And you deserve to rest. ¿No podemos correr, Esther? Ah, amigo. Esther también corre, aunque esté afligida por el fallecimiento de su querido Charles. Si yo dejo de correr, también dejará de correr, ¿no? Ah, no, la cabrona no para. Ah, sí, sí. Bueno, ya hemos tenido la conversación entre mujeres, ¿no? Ya me puedo ir.
¿O tengo que entrar? I'm sorry. I'll miss him dearly. Tomorrow, we'll continue investigating the curse. Good night, Esther. I'm vale, glad you me are quiero here. ir. Both of you. Vale, ya me puedo ir. A ver, casos de presencia. Este ya está también completo, ¿no? De Charles. Ok. Vale, no voy a la escuela. Voy a acostarme con mi maridito. 142 metros. Mañana vengo, Esther. Coño, que por aquí no es. Por aquí. A ver el mapa. Por ubicarme. Vale. Tengo que ir hacia abajo recto y luego a la segunda izquierda. La segunda izquierda es esta. ¿Y dónde está la escuela? Es esto, ¿no? Para la saca, cuero. Técnicas de los desterradores, esto será Lore. Mira, 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 pan y queso. Ah, eso está de categoría, tú. Voy a sentarme. Descansar. We did the right thing. Charles was our friend. I love you, Red McWraith. But But when it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. were you really about to banish Charles? Charles would have done the same for your ghost or mine. Hope he'd have at least hesitated. Charles was a good man, full of love. Banishing his ghost wouldn't have been easy, but it would have been right. Ghosts only bring misery, Red. Make no mistake, they steal life's essence from the living. Aye. They don't always do it out of malice. Give them that. We are banishers. We end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. A ghost may suffer too. A sin puts a gentler end to it. But not a safer one. Better to banish and be sure. Would you banish me? If it came to it? You'll not escape me so easy. You I would bring back from the dead. That's not funny. A ti te traería de I'd fill you with vuelta. fresh essence. Esto tendrá algo que ver I'd give con... you so much essence you'd return bloated with life. Steal essence from the living to feed my ghost. You wouldn't. You're a scruffy-headed lout, Red McWraith, and I will never let you go. Over my dead body, mister. Thought I was meant to be the soft-hearted one. You are. Do you think Charles was right? This thing in the meeting house could be what did he call it? A nightmare? I really hope not. Such entities are legendary ghosts, even for banishers. We'll see tomorrow. Now, to sleep. This was a dreadful day. Poor Charles. Poor Esther.
for Esther. Creo que son pesadillas que están teniendo por estar ahí. Sí, sí, la maldición. La gente está teniendo pesadillas. She took her fire bane. She says I'm the reckless one. Desembarco, misión completada. Bueno, yo creo que como primer capítulo, misión empezada, muerte a los muertos. Esa la empezaremos en otro momento. A ver, guardar partida, no puedo guardar partida. ¿Por qué no? Como primer capítulo y toma de contacto, no puedo guardar. Lo vamos a dejar aquí. Mañana más, tú, que es tarde. Y hemos hecho un buen cacho, ¿no? Del tirón. Para empezar. Pero esto sigue sin decirme... Ah, sí, guardar partida, ahora sí. Vale. Voy a machacarla. Y mañana continuaremos aquí. Chao.